Dará inicio la conferencia magistral Transformación Digital, Oportunidades, Retos y Riesgos Inherentes de la Tecnología, cómo accionar y prevenir en un mundo digital. Para tales efectos se encuentra con nosotros el maestro José Edgar Marín, director general de Bambú Móvil, con su conferencia Oportunidades, Retos y Riesgos Inherentes de la Tecnología, a quien brindamos y recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Para la presentación y la lectura de la síntesis curricular de nuestro conferencista, está con nosotros nuevamente, director de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México, maestro José Edgar Marín Pérez, a quien dejamos en uso de la palabra y brindamos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por su permanencia en esta tercera jornada de este primer foro internacional en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Nuevamente quisiera agradecer la presencia de los jóvenes integrantes de la Universidad Mexiquense de Seguridad, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad UM, del Centro Universitario de Ixtlahuaca, la VT, la VM, que se dan cita el día de hoy, solamente por mencionar algunos, magistradas, magistrados, nuestros colegas del órgano garante de la Dirección General de Protección de Datos Personales, del Poder Legislativo y de muchas otras instancias que se han dado cita en estos 3 días, de la Secretaría de la Mujer también, vemos aquí bienvenidas, de las mujeres del Gobierno del Estado de México y de muchas otras instancias que se han dado cita en estos 3 días de diálogo, de discusión. Y antes de presentar a nuestro conferencista magistral, quisiera compartirte, querido Alonso Santiago, que cuando estábamos ideando este foro, pues estábamos muy enfocados en el ámbito gubernamental, te soy honesto, ¿no? Entonces, de pronto salió el chispazo y dijimos, bueno, y el sector privado no necesita de ciberseguridad, no necesita de protección de datos personales, y entonces, pues básicamente creo yo que esta conferencia va a crear mucho interés, crea mucho interés, sobre todo porque pues precisamente vamos a hablar de qué sucede en el ámbito privado. Uno de los temas también que te comparto que ha generado pues muchas inquietudes, suspicacia, intervenciones, pues ha sido precisamente el de las inteligencias artificiales. Entonces, pues bueno, quisiera plantearte estas temáticas para poder ir calentando un poquito, ¿no? La tribuna y pues bueno, te damos la bienvenida a tu casa, al Poder Judicial, y me voy a permitir leer tu semblanza curricular para que pueda ser conocida por todos nuestros colegas. Alonso Santiago estudió la licenciatura en Actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México, es cofundador y director general de Bambú Mobile, cuenta con más de 10 cursos y diplomados en tecnologías de vanguardia y negocios. Alonso es apasionado de la tecnología y cuenta con amplia experiencia profesional en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico. Fundador y actual director general de Bambú Mobile, agencia especializada en el desarrollo e integración tecnológico con alta experiencia en desarrollo de software. Bambú Mobile tiene 9 años en el mercado mexicano y 2 en Estados Unidos. Bambú trabaja con empresas multinacionales, nacionales, startups en proyectos de transformación digital, industria 4.0 y modelos de negocio con base en tecnología, atendiendo a clientes del sector público como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la red del Metro de la Ciudad de México, la Policía Municipal de Morelia, Michoacán, la Fiscalía de Baja California y clientes del sector privado sumamente importantes como Danone, Santander, GNP, Seguros, Super, Transportes Castores, Office Depot, Qualimex, Woolworth, Terumo, 7-Eleven, Estrella Roja, Muebles Plasencia, entre otros. Es presidente del Fondo de Inversión de Semilla Capital de Grupo Bambú y es asesor de directores, así como del Comité de Dirección de Empresas Nacionales y Multinacionales. Bienvenido, Alonso, y pues te
cedemos el uso de la palabra para que puedas ilustrarnos en estos temas. Bienvenido. Perfecto, pues muchísimas gracias. Primero, antes que nada, gracias a todos. La verdad es que es un honor que nos hayan invitado y que hayan, pues sí, hecho una invitación a la iniciativa privada, que podamos participar en este tipo de foros, porque es algo que nos atañe a todos y que todos debemos de estar involucrados. Y no solamente quiero hacer una extensión también a que no solamente debe ser gobierno, tienen que ser empresas privadas, pero también tenemos que ser como ciudadanos. Y ahorita vamos a hablar en muchos de estos temas el por qué tenemos que preocuparnos por estas dos partes, que es protección de datos y ciberseguridad. Entonces, esta charla la quise hacer un poco de contraste con todo lo que se ha estado hablando en las pláticas anteriores y de los otros días, donde se habla justamente de cómo legislar o qué está haciendo el gobierno, pero para poder aplicar ciertas políticas hay que entender sobre qué es lo que se va a aplicar. Entonces, quise plantear, y lo que vamos a estar viendo es qué es la tecnología y a qué tecnologías son a las que nos estamos enfrentando, porque es donde tenemos los datos, ¿no? Antes los datos estaban en papel, pero ahora todo está en digital, entonces tenemos que entender toda esta parte digital. Entonces, ese va a ser el contexto, ese es el contexto de lo que vamos a estar abordando. Y al final me gustaría, no sé si es posible, maestro, dejar un espacio para preguntas y poder hacer también aquí una especie de ágora muy rápida para que podamos tocar algunos temas. Entonces, sin más, pues bueno, un poco la experiencia, pero no me quiero detener ahí, me voy a parar aquí también porque me emocionan estos temas. Y lo primero que hay que entender, y quiero ponerles en contexto, es que hemos pasado por varias revoluciones industriales, o varias revoluciones. ¿Qué es una revolución? Pues bueno, un cambio sistemático en la sociedad o en la forma de hacer las cosas. Y tenemos estas 5, a la quinta todavía no llegamos, pero estamos muy cerca de llegar. Y lo primero que tenemos que entender es que en estas revoluciones pues ha habido cambios muy importantes. Y la primera revolución fue en el siglo XVIII y fueron las máquinas de vapor. ¿Cuál era el objetivo de esta primera revolución? Ser más eficientes. Oye, queremos tener barcos porque es muy difícil, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que hacer máquinas de vapor y entonces con eso hacemos barcos y hacemos otras máquinas para poder ser más eficientes. Un siglo después tenemos la segunda revolución industrial, que es con la aplicación prácticamente de producción en masa, electricidad, y empezamos a tener estos nuevos cambios. ¿Con qué objetivo? Ser más eficientes. Tenemos una tercera revolución industrial, que es la automatización con la tecnología. Eso ya es 1950, 1940, donde tenemos los primeros sistemas de tecnologías de la información y comunicación, las famosas TIC. Por ahí empresas que empezaron a liderar estos modelos como SAP, por ahí algunos lo han escuchado, que son estos sistemas ERP, en el caso de gobierno GRPs, que nos ayudan a tener un control de la información a través de sistemas. Y ahora nos encontramos, ahorita estamos viviendo, bueno, desde el 2013, es decir, hace 10 años, arranca esto que se llama la cuarta revolución industrial o la famosa industria 4.0. Hubo hace unos años, seguramente algunos de ustedes ya lo habían escuchado, pero en esta industria 4.0, pues bueno, se estaban tocando nuevamente estamos pasando por cambios sistemáticos, estamos pasando por toda una serie de nuevos retos a través del uso de tecnología. Y ahí es donde hemos estado. Pero se acerca una quinta revolución. Y el problema de esta quinta revolución es que va a suceder en el mismo siglo, es decir, la velocidad que está teniendo y por qué hoy también voy a hablar de inteligencia artificial, es porque ya estamos en el momento en que tenemos que tomar las acciones legales, jurídicas, para que no nos gane la tecnología, porque puede provocar problemas muy graves y ahorita vamos a estar viendo algunos de ellos. ¿Qué tecnologías, cuando nosotros hablamos de esta cuarta revolución industrial, por qué es que está sucediendo? Pues bueno, prácticamente está sucediendo porque tenemos algo que le llamamos la digitalización democrática. En las revoluciones anteriores nadie podía acceder a la tecnología. Las organizaciones, si querían tener una computadora, lo hemos visto en los libros, pues tenían que tener, o por aquí algunos, quizá les llegó a tocar programar en máquinas de estas que son con hoyos. Y pues bueno, hoy prácticamente todos, o de aquí, ¿quién no tiene un celular en su bolsillo? ¿Alguien de aquí no trae un celular? Bueno, tienen razón. Pero les aseguro, bueno, ¿quién no tiene uno en su casa? Nadie, ¿no? Entonces, hoy todos tenemos una computadora que es mucho más potente que cualquier computadora hace 40 o 50 años. Entonces, hoy la tecnología está democratizada, está al alcance de absolutamente todos. Eso nos incluye como ciudadanos, como empresas y como instituciones gubernamentales.
De tal forma que obviamente esto, por eso se llama la plática, oye, esto genera oportunidades. ¿Por qué tenemos un celular en nuestras bolsas? Pues en principio porque queremos comunicarnos. Por eso era tecnología de la información y comunicación. El smartphone, ¿qué nos permite? ¿Cuál es la esencia del smartphone? O bueno, esa debería de ser, el número 1 era comunicarnos. Hoy tenemos Facebook y 1000 cosas más, bueno, que también son de comunicación, pero también para controlar nuestra información y ser muchísimo más objetivos. Pero esto es lo que tenemos que entender. La primera cosa que nos debemos de llevar es que hoy todos tienen acceso a la tecnología. Y cuando hablamos de México, y esto de todos realmente, ¿qué significa? Significa que hoy 88.6 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Y acceso a Internet puede ser WhatsApp, simplemente, a lo mejor hay quien me ha preguntado, oye, pero es que si estamos en la sierra de Chihuahua y ahí no hay, pero bueno, si tuvo acceso a WhatsApp, ese ya es un acceso a Internet porque ya está comunicado a través de una red de Internet. Y eso quiere decir que el 75.6% de la población mayor de 6 años tiene acceso a Internet en México. Hablando del Estado de México, pues bueno, estamos hablando del 81.8% de la población tiene acceso a Internet. Obviamente eso pues, genera muchos beneficios. Todos estamos mejor comunicados, todos tenemos alternativas para ser más óptimos en nuestro trabajo, en nuestras organizaciones o en nuestros empleos. Pero como pueden ver también, ¿qué tipo de dispositivos son los que estamos utilizando? Se utilizan los smartphones en primero, o sea, de todos esos que están conectados, en primer lugar están los smartphones, en segundo lugar las laptops, después las computadoras de escritorio, que si se dan cuenta ya se están desplazando. Antes era primero la laptop, primero la computadora de escritorio, hoy prácticamente se está desplazando. De ahí tenemos las televisiones, las tablets y los videojuegos, que también es un punto de control de datos. Todo esto lo estoy poniendo para armar un marco o un contexto de dónde es que viven estos temas de protección de datos y luego dónde tenemos que tener temas de control para la ciberseguridad. Ahora, dentro de todas estas personas que están conectadas, ¿qué es lo que lidera esta cuarta transformación digital? Esta cuarta transformación digital está liderada por tecnologías que utilizan el Internet como base. ¿Qué tecnologías tenemos acá? Tenemos, número 1, dispositivos móviles, los smartphones, como lo veíamos, Internet de las cosas. ¿Quién acá no sabe qué es Internet de las cosas? Voy a explicarlo muy rápido para que nos dé tiempo de ver todo. Todos conocen bien Internet de las cosas, bueno, es cualquier dispositivo con el que yo, no sé, esta silla la puedo hacer inteligente, le pongo un chip, me siento y puedo estar midiendo los datos cada vez que me siento. Robotic Process Automation es tener robots que automaticen procesos administrativos. Si tenemos una persona que todo el día está haciendo capturas, no sé, por ejemplo, de algo y lo está recapturando en otro sistema, eso ya hoy lo puede hacer un robot sin ningún problema. Tenemos inteligencia artificial 2.0, ahorita vamos a hablar más de eso. Tenemos las APIs, que es la interconexión de plataformas. Esa tecnología hay que tenerla en cuenta y esa hay que notarla, y todos los que están llevando muchas notas. Ese es uno de los cambios de paradigma que está generando también en la tecnología, las APIs. Las APIs son los sistemas que permiten conectar a otros sistemas. Es decir, yo tengo un sistema y quiero conectarlo con otro, construyo un API que lo que hace es que estos dos sistemas se hablen. Un ejemplo muy básico es que cuando ustedes agarran una aplicación móvil y le dan registro con Facebook, ustedes ya tienen una cuenta en Facebook, pero lo que hace es que te trae tus datos de Facebook y se los entrega a esta plataforma. ¿Por qué es muy importante? Y hablando de protección de datos, porque cada que nosotros vemos una conexión de un API, quiere decir que está habiendo transacción de datos entre plataformas, es decir, le estoy otorgando mis datos a otra entidad. Luego tenemos obviamente temas de ciberseguridad, donde están creciendo tecnologías. El blockchain, el Bitcoin, está basado en la tecnología blockchain. El Bitcoin como tal no es blockchain, sino es la tecnología que utiliza para poder operar como Bitcoin y criptomonedas. Y nos permite generar trazabilidad. ¿Alguien acá que no sepa qué es el Bitcoin, el blockchain? Todos saben perfecto qué es el blockchain. Por allá, algunos que levantaron la mano, muy rápido qué es el blockchain, porque también lo tenemos que conocer. El blockchain es una tecnología que nace con un objetivo de ser descentralizada y altamente segura. ¿Qué quiere decir descentralizada? Que yo no le creo a la entidad que está emitiendo la información. Entidad, persona o quien sea. De tal manera que lo que hace el blockchain es que crea una matrícula, así, tal cual, como si fuera una cuenta, de hecho le llaman como si fuera un layer o una hoja contable, porque lo que busca es guardar la trazabilidad de las cosas. Supongamos que yo tengo un billete de 100 pesos, trae un número único,
Y entonces lo que yo hago con el blockchain es que voy anotando Alonso más 100 pesos, Alonso menos 100 pesos, maestro más 100 pesos. Y todo ese registro yo lo voy guardando en una cadena de bloques, por eso es blockchain, ¿no? Cadena de bloques. Eso lo voy guardando, lo cifro y con eso tengo asegurada pues, la validez de todas las transacciones. ¿Por qué? Porque imagínense si yo hago toda la transacción de esos 100 pesos y yo agarro un punto a la mitad de todos mis bloques y digo, oye, quiero saber el pasado de estos 100 pesos, pues lo único que haría es esto. ¿Están de acuerdo? Que ese es el descifrar el blockchain. Entonces el blockchain nace como una tecnología que cada vez está creciendo más. Por ahí, igual si a alguien le interesa, les podemos compartir información, donde vienen términos como la web 3.0, que es donde yo aseguro que mis datos no los tiene una entidad, sino los tiene un sistema donde está almacenado esta cadena de bloques altamente segura, ¿no? Entonces tenemos el blockchain, tenemos el Big Data, que es el manejo de grandes cantidades de datos. Los datos siempre han existido, pero bueno, ahora cómo podemos usar grandes cantidades de datos. La realidad virtual, la realidad aumentada y el cloud computing, que es mi información en la nube. ¿Ok? Todo esto, ¿cómo se puede aplicar? Pues bueno, prácticamente lo que hacemos es, número uno, digitalización de la integración de las cadenas de valor. O sea, por ejemplo, en el Poder Judicial, oye, queremos tener el uso de estas tecnologías, ¿cómo las implementamos desde el proceso que yo empiezo a captar datos? Y luego con esos datos, ¿cómo ejecuto acciones? Por ejemplo, un proyecto que hemos hecho con un organismo de policía de un municipio. Dijimos, ¿cómo implementamos la data que ellos están teniendo de manera más eficiente? Ellos cada que generaban una infracción, lo hacían a través de un papel, entonces te hacen tu infracción, lo anotan, luego llegan a la comisaría, lo entregan y alguien se pone a capturar. En ese proceso de escribir a mano y luego alguien recapturar, la data ya trae un sesgo de un 20, un 30%, porque probablemente alguien se equivocó en el proceso, ya sea en el proceso de captura o porque de plano tenía muy mala letra, ¿no? La persona que lo escribió. ¿Cómo poder eficientar utilizando estas tecnologías? Pues bueno, utilizamos un chatbot, en ese caso utilizamos un chatbot de WhatsApp y el chatbot a través de un API inserta todo directamente a la base de datos y luego de la base de datos lo mandamos al C4 para que el C4 en automático, si es una acción importante, detone en una patrulla, ¿no? Entonces, prácticamente eso lo estamos haciendo a través del uso del Internet, a través del cloud computing, a través de las APIs y a través de los chatbots. Es decir, cómo poder utilizar este tipo de tecnologías en sus organizaciones pues para tener muchísimo más eficiencia. Ahora, eso era el contexto. Estábamos en la parte del contexto. Esas son las tecnologías con las que estamos trabajando. Eso es lo que está sucediendo, pero todos estos datos que se están generando pues están teniendo dos partes, ¿no? Hay dos caras de la moneda. Dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos la protección de los datos, donde, bueno, según Deloitte, una firma, una consultora muy importante, dice que el 90% de las empresas en México no protegen los datos. Es decir, todos los papelitos que anotan los dejan en una bodega y a nadie le interesa si alguien agarra todos esos documentos y se los lleva. O bien, alguien los pone en una computadora y a nadie le interesa o no le da un seguimiento y un correcto control, qué es lo que está pasando con ello. Y por otro lado tenemos los temas de ciberseguridad, que es que México tiene el primer lugar en América Latina con más de 85 mil millones de ataques en 2022. ¿Por qué van de la mano? A ver si alguien se anima, o bueno, me la echo. No sé si podamos involucrar al público porque no se me duerman. Pero ¿por qué creen, quién me puede ayudar? ¿Por qué creen que va de la mano la protección de los datos y la ciberseguridad? Porque por un lado, es yo como compañía, como organismo, como ciudadano, ¿por qué me preocupo por tener un correcto cuidado de mis datos? Pero por otro lado, ¿por qué las personas que se dedican a temas de ciberseguridad pues quieren robarme mis datos, ¿no? O los famosos hackers, ¿por qué quieren llevarse sus datos? Muy probablemente nace porque no hubo una correcta protección de los datos y un correcto control de los datos. Es decir, para prevenir la ciberseguridad, lo primero que tenemos que hacer es tener una correcta prevención. Pero para tener una correcta prevención, ¿qué debe de suceder? Un correcto entendimiento. Y hace ratito lo decía el conferencista anterior, decía es que si tú no sabes, eso genera incertidumbre, porque no siquiera sabes a lo que te vas a enfrentar. Si no comprendes las tecnologías que existen, si no comprendes las tecnologías que vas a utilizar, no vas a poder asegurar una correcta protección de datos y obviamente no vas a poder asegurar un correcto control contra un hackeo.
De tal forma que tienes que ir armando todo el hilo para poder evitar estos grandes hackeos, ¿no? También dicen, así como en la bici, que si andas en bici o en moto, existen los que ya se cayeron y los que no se van a caer. También dicen que los que no los han hackeado, después los van a hackear. No debería de ser así, porque existen muchos métodos de protección. En efecto, ¿no? Con unos clientes, por ejemplo, que ellos se dedican a temas de retail y supermercados, yo les decía, oye, tú puedes poner 100 policías en tu supermercado y aún así hay alguien que va y te roba los chocolates. Es lamentable, ¿no? Pero bueno, eso existe. En temas de tecnología, con todas las tecnologías que acabamos de ver, en Internet, hoy las personas que nos pueden atacar no es el vecino, no es el que puede venir a mi tienda y se puede meter a robar. Con el Internet, ¿quién me puede atacar? Quien sea. Quien sea, alguien en Timbuktu o donde esté, puede entrar a mis servidores, robar mi información y hacerla pública. Por eso, nuevamente, tenemos la ciberseguridad, pero antes tenemos que tener la protección de datos, pero antes tenemos que entender el correcto entendimiento de qué tecnología es la que estamos utilizando, porque ahí están los datos. Nosotros nos topamos con la mayoría de las empresas que a veces llegamos a trabajar, y más cuando trabajamos con instituciones de gobierno, que fallan en el primer punto, no entienden qué tecnología es la que están utilizando. Y entonces tú pides la contraseña de Internet y te pasan la contraseña de Internet 1, 2, 3. Y es la contraseña que rige el Internet de toda la organización. Eso es hackeable muy fácil, ¿no? Entonces, esos son como los primeros puntos. Y entonces, hablando de protección de datos, pues obviamente tenemos muchos ejemplos. El más reciente, pasó el lunes de esta semana, Meta. Meta es el dueño de Facebook, Instagram, Meta, que es la de realidad virtual, y algunas otras empresas más. Y es un caso bien curioso, porque ellos este lunes reciben la multa más grande a nivel histórico por $1,300 millones, porque lo que hacen es que ellos, digamos que todas las personas que tienen Instagram en Europa, pues utilizan Instagram en Europa, pero ¿qué hace Meta? Agarra esos datos y los manda a Estados Unidos para procesarlos. Estados Unidos los procesa y luego los regresa. Y entonces, ¿qué dice la ley de protección de datos en Europa? Dice, oye, a ver, son ciudadanos europeos, ¿por qué estás compartiendo los datos de los ciudadanos europeos con empresas americanas que no están operando bajo la legislación europea? Ah, caray. Pero entonces, si nos vamos a un análisis, pues al final es la materia prima, es como si yo agarro la madera, corto el árbol en México, lo llevo a Estados Unidos, lo produzco en Estados Unidos y luego lo regreso. O sea, ¿qué controles tenemos que tener? Digo, yo hoy sé que se está trabajando mucho en ciertas medidas, pero esto es lo que hoy está pasando en estos países. ¿Cómo es que se está teniendo este tipo de control? Tenemos otro con Amazon, 746 millones de euros en la Comisión Nacional de Protección de Datos de Luxemburgo. Lo mismo, todos los datos que tienen. Hoy, de aquí les aseguro, bueno, más bien, ¿quién no ha comprado en Mercado Libre al menos una vez en el último año? Pero son menos, justamente son menos, ¿no? El comportamiento de consumo es uno de los más importantes. Imagínense que las empresas saben qué consumimos. Por ahí seguramente han escuchado, ustedes mismos lo han dicho, es que me escucha mi celular y luego apenas digo algo y me aparece en mi celular. Pues eso no es mentira, eso ustedes se meten en la política de su navegador y pueden bloquear que no se escuchen y no se guarden los metadatos. O sea, si está así, métanse y pueden bloquearlo si no quieren que los escuchen. Entonces, toda esa data se está generando, pero si a eso le sumamos cientos de datos de todas las plataformas en las que estamos, pues prácticamente hoy Meta o Google nos conoce más incluso que nosotros mismos. Por ahí hay varios memes que salen que ya te venden pañales y pues yo, ¿por qué pañales? No, pues es que ya vas a embarazar a alguien en un mes, que caray, ¿no? Pero es real, miren, nosotros que nos toca, que estamos dedicados a esto, cuando trabajamos con empresas como estas en ciertos partnerships, llegamos a ver cosas que a pesar de que nos dedicamos a eso, nos impresionamos de la cantidad de información que ellos tienen de nosotros. Y bueno, quiero que comparemos ese es un dato que tomé, a lo mejor tendrán otro dato y me lo pudieran compartir, pero bueno, este dato lo tomé, ahí igual viene de la fuente, que el INAI, pues bueno, el año pasado fueron 60 millones de pesos. Simplemente si lo vemos, solamente vean la multa de Meta de una empresa contra la multa de todo un país.
la recaudación de un país. Seguramente debe haber mucho más, por eso si tienen un dato correcto, pero lo que sí creo es que probablemente no se acerque a lo mejor al tamaño. O sea, 1.400 millones, creo que son hasta varios billones de pesos, ¿no? ¿Eso de qué habla? Pues bueno, la cantidad de visión que están teniendo estos en poder cuidar y proteger los datos. Otra cosa en protección de datos, otro ejemplo, ¿no? Y ahorita lo platicaba con Moisés, que justamente en Alemania, en la guerra, pues prácticamente se detonó, bueno, en parte, era por la información que tenían en la Segunda Guerra, porque en el registro público estaba o sea, de a qué raza pertenecías. Entonces, eso en malas manos, como fue el caso, pues provocó un holocausto, ¿no? Bueno, eso y muchas cosas más, pero a lo que voy es la data que puede generar. Y ahora, esa es la parte de datos, protección de datos, pero ahora sí nos vamos a ciberataques. Tenemos ciberataques, el último más sonado fue el de la Sedena, pero tenemos al SAT, tenemos al secretario de Fundación Pública, al ISSSTE, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Gentera, Banco Base, Clip, iVoy, Bitso. Prácticamente hoy todas las empresas medianas y grandes han tenido un hackeo. La diferencia, y esto igual lo platicábamos con una empresa de seguros, en Estados Unidos muchas de las empresas privadas tienen que asegurar y sacar una fianza o un seguro contra hackeo. En México no. Bueno, no es obligatorio, o al menos no tengo el conocimiento. Por otro lado, si me hackean, nadie se entera. Es más, si todos tienen Mercado Libre, yo los invito a que cambien su contraseña. Bueno, porque ha habido hackeos últimamente, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que estar haciendo ciertos protocolos de cuidado. Entonces, ¿cómo va evolucionando la infraestructura? Y aquí voy a hacer un paso atrás, o sea, ya empecé cada vez más a contextualizar, pero aquí voy a hacer un paso más atrás en el tema del entendimiento. No quiero hablar técnico y no quiero perderme en lo técnico, simplemente son cosas que seguramente ya escuchan en sus organizaciones y es cómo van evolucionando. Los primeros problemas que hoy tienen muchas de las organizaciones es que mucho de lo que tienen son servidores físicos. Es decir, el servidor físico es donde está la data. Un servidor es la computadora en donde se almacenan todos los datos. Y todo eso ha tenido una curva de evolución que cada vez es más barata, es más fácil de administrar, pero estos, cuando alguien hackea, lo que hackean son estos. O sea, cuando hablamos de un hackeo, ¿qué hackearon? Oye, que hackearon la base de datos. Bueno, sí, pero ¿qué hackearon? No, la base de datos, pero ¿qué hay detrás de la base de datos? Atrás de la base de datos es el servidor. ¿Y dónde está ese servidor? Ok, ese servidor probablemente está en alguno de estos. La mayoría de los servidores en organizaciones públicas todavía están en servidores físicos. Y con una organización, por ejemplo, cuando nos invitaron a hacer un levantamiento y nos decían, ¿por dónde empezamos para tener una buena estrategia de ciberseguridad? Y les dijimos, bueno, lo primero que tienes que hacer es que pon 3 policías al lado de esa computadora, porque si alguien llega y la patea, tiran el sistema de todo. ¿Cómo? Sí, es lo más importante. Y lo tienes ahí desprotegido, pero porque no hay conocimiento y no hay entendimiento de la importancia de esos riesgos. Entonces, otro de los aprendizajes a compartirles es que hoy como organizaciones deben de priorizar los puestos técnicos y de tecnología, porque ellos son los que están salvaguardando y poniendo las buenas prácticas en este tipo de servidores, que es donde tenemos toda la data. Entonces, pues ahí hay mucho que hacer. ¿Dónde más tenemos la información? Pues bueno, tenemos repositorios de código, almacenamiento de archivos, redes, red empresarial, servicios de borde, aplicaciones, correos electrónicos. Y en correos electrónicos voy a hacer un alto. La mayor parte de los hackeos no sucede llegando directamente al servidor. Llega a través de un correo electrónico que le mandan a un colaborador, que abre y con eso entra a los servidores. Es decir, hackean a las personas. Le roban la contraseña a la persona y de la persona escalan a los sistemas de las compañías. Entonces, eso es el 80 o 90% de los hackeos, así suceden. Buscan hackear a las personas. Entonces, nuevamente hago back. ¿Y cuál es la importancia? Que tenemos que cuidar lo público, la empresa privada y al ciudadano. Porque si como ciudadanos no cuidamos incluso nuestros propios celulares, estamos poniendo en riesgo a nuestras organizaciones. Entonces, prácticamente tenemos que mitigar, descubrir la superficie y evaluar ciertos riesgos. Por aquí viene una tabla, un marco
que ayuda mucho a comprender que, bueno, es descubrir la superficie de ataque, que es esta parte de entendimiento, descubro cómo está mi organización, evalúo la superficie y mitigo la superficie de ataque, ¿no? O sea, trabajo para que no me ataquen los puntos donde puedo llegar a ser vulnerable. Y de ahí, pues bueno, hay muchos métodos, muchas buenas prácticas, pero tenemos que, nuevamente, y lo repito 100 veces porque es lo que pasa, tener un entendimiento conciso, tener áreas que entiendan de lo que se está hablando. Hoy en las universidades se están dando las licenciaturas o ingenierías en ciberseguridad. De todos esos egresados, muchos se van a dedicar a lo bueno, pero también muchos se van a dedicar a lo malo. Y entonces, si no estamos preparados, eso ya está sucediendo hoy. Entonces hay un mercado que debemos de empezar a atacar y empezar a proteger. Existen algunos estándares, tenemos que cuidarnos. Oye, sí, Alonso, está buenísimo y vamos a entender, pero ¿hacia dónde nos basamos? Pues bueno, existen ciertos estándares. Para el tema de protección de datos tenemos ISO 27001, tenemos SOC 2. Para tema de protección de datos son algunos estándares, existen muchos más, pero estos son algunos de los más reconocidos. Y en temas de seguridad tenemos OWASP. OWASP lo que hace es cuidar todo lo que tiene que ver con las aplicaciones o plataformas que hacen uso de Internet o plataformas digitales. Entonces, OWASP establece como ciertas reglas básicas que te dice esto lo tienes que cuidar. Teniendo eso, tienes un paso más. Si tenemos una tiendita, es como si tenemos un policía fuera de la tienda. Después le vamos a agregar una cámara y después podemos ponerle un tanque de guerra. ¿De qué depende? De cómo queremos cuidar la información, qué tan vulnerable es la información, ¿vale? Hace rato también el ponente anterior, me gustó mucho cómo lo ponía, marcaba ahí el tema de inteligencia. Dice, oye, pues sí, cómo de una forma estratégica cuidamos y qué valor le damos a lo que vamos a cuidar. Entonces, si entendemos lo que tenemos, pues obviamente es el valor que le vamos a dar, aún que tendríamos que tener pues un cuidado muchísimo más exhaustivo. Y les voy a poner un ejemplo que nos pasó a nosotros, nada más como para despertarlos también. Tenemos una aplicación móvil que lo que hace es monitorea el consumo de calentadores solares, el monitoreo de consumo de agua caliente a través de calentadores solares. Y entonces tenemos un equipo que está visualizando pues, el consumo de esos calentadores solares, ¿no? De forma digital y remota. Y entonces me comentaba el equipo que le hablan a una clienta, un cliente, porque ven que el consumo de agua era muy elevado, de agua caliente, o sea que se estaba tirando mucha agua. O sea, caray, entonces le hablan al cliente y le dicen, oye, pues es que creo que tienes una fuga porque estás tirando mucha agua. Y entonces esta persona dice, no, es que está viniendo mi pareja y pues estamos ocupando mucha agua, ¿no? Entonces dices, caray, ¿no? Imaginen la información, con una sola aplicación podemos entender el comportamiento de la vida personal de una persona. Si a eso lo combino con su comportamiento de compra y consumo, prácticamente domino a esa persona. Entonces, hay que tener ciertos estándares y hay que tener ciertos cuidados. Y ahora, en esta siguiente parte de la conferencia, quiero hablar de un tema, me tomé la libertad de poder tocar un tema que está en boga y que es de hoy y que nos tiene que preocupar, y no lo puse en la presentación porque se iba a ver muy alterado, pero sí me gustaría que se lo llevaran con un signo de estos amarillos como de atención, 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 de verdad, y se los digo con mucha atención, 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 y más aquí en el Poder Judicial y con Secretaría de Seguridad, que es la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial? El carpintero usa la madera como insumo. ¿Qué usa la inteligencia artificial? ¿Quién me contesta? Los datos. La inteligencia artificial utiliza datos. ¿De qué estamos hablando? De datos. Esto ya está revolucionando el mundo. Estamos por entrar a la quinta revolución industrial. Este va a ser el cambio, dicen muchos de los grandes expertos tecnológicos del mundo, dicen que la humanidad no había visto un cambio como el que se va a vivir en los próximos 10 años con la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial se basa en los datos. Pero, y por acá, ¿no? Las máquinas podrían hacer casi cualquier cosa que hagan los humanos. Y no solo casi cualquier cosa, hace mucho más. Entonces, hay un libro, si les gusta ahí les recomiendo, que se llama Homo Deus, que dice de humano a dioses. Dices que hoy un humano en los próximos 50 años va a poder hacer lo que decía que hacían ciertos dioses hace miles de años, ¿no?
Oye, mover el agua, ¿va? Pues ya hay con cierta tecnología puedes mover el agua. Oye, saber lo que piensa alguien más, pues ya lo vas a poder saber con este tipo de tecnologías. Entonces, prácticamente la tecnología nos está llevando a esto. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial pues, es el campo de la ciencia para resolver problemas cognitivos. Es decir, yo quiero que una computadora piense. Si esa computadora piensa o tiene un proceso cognitivo, quiere decir que está siendo inteligente. Y es artificial porque utiliza tecnología. ¿Para qué nos va a ayudar la inteligencia artificial? Pues nos va a ayudar para un montón de cosas. Pero con esta inteligencia artificial pues vamos a poder hacer pues, prácticamente lo que queramos. ¿De dónde viene la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial es muy vieja, o sea, bueno, realmente desde 1950 y 1970 estaban los primeros modelos de inteligencia artificial. ¿Pero por qué creen que no había explotado la inteligencia artificial? ¿Quién contesta? O sea, los modelos que hoy se utilizan para la inteligencia artificial, muchos de ellos, los modelos base, modelos matemáticos base, ya existían. ¿Quién me contesta por qué no se explotaba en 1950? Y tiene que ver con todo lo que venía diciendo al principio. Porque había ausencia de datos. Lo más importante, había ausencia de datos. Y luego había ausencia de comunicación entre los datos. O sea, a lo mejor, en 1950 ya se generaban datos, el problema es que estaban en papel. ¿Y cuál creen que sea el segundo punto? No teníamos, teníamos ausencia de datos, pero ¿qué otra ausencia teníamos? La tecnología. No teníamos la capacidad de procesar tantos datos. Entonces, esas dos cosas habían hecho que esta tecnología, que es la inteligencia artificial, no explotara como hoy está explotando. Pero hay por ahí otro término que también igual a los que les interese esto pueden buscar temas de tecnología que se llama la ley de Moore. Y la ley de Moore dice que el crecimiento tecnológico es exponencial. Cada vez los microchips son más microchips, o sea, cada vez los microchips son más micro y ahora son nano y ahora son lo que sea. Entonces cada vez son más chiquititos y con más poder más poder computacional. De tal forma que esta ley de Moore, esta capacidad de tecnológica en aumento, o sea, si nosotros graficamos la captación de datos más la capacidad tecnológica, llegamos a un universo que nos va a permitir pensar, porque son procesos cognitivos, en lo que queramos. Es decir, crear y simular cualquier cosa que el humano podría estar haciendo. Y bueno, esto me apasiona, pero de verdad nuevamente pongan allí algo así amarillo, porque principalmente Secretaría de Seguridad y Poder Judicial, porque vienen cosas muy interesantes. ¿Cómo qué? La inteligencia artificial está empezando a entrar, ya se hacían ciertas cosas, que era que seguramente han visto las cámaras en Secretaría de Seguridad, donde pues, te hace el reconocimiento facial, o te detecta que va pasando un carro, o el robotcito que se está moviendo en tu casa para trapear. Pero lo importante es esta inteligencia artificial que está llegando, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir generativa? Pues que puede generar lo que sea. Tenemos inteligencia artificial generativa en lo visual, tenemos inteligencia artificial en el texto y tenemos inteligencia artificial en el código de programación. Es decir, puede crear cosas. ¿Pero qué puede crear? Si yo le pongo, fíjense, y por eso quiero que vean, simplemente con el texto que viene ahí que dice Andrés Manuel López Obrador musculoso con una playera sin mangas, me crea 4 imágenes del presidente en menos de 10 segundos. Si yo quisiera hacerlo, ¿de dónde creen que está tomando la data? De las redes sociales, del internet. Entonces, ¿qué hizo la inteligencia artificial en su proceso cognitivo artificial? Fue y buscó a miles de personas, agarró miles de fotos de personas sin mangas, luego buscó miles de imágenes de Andrés Manuel López Obrador, las juntó y con eso construyó esas 4 imágenes. Esto no lo diseñé yo, no puse a una diseñadora a hacerla, son imágenes que están ahí. Pero lo primero pues puede ser gracioso, pero ¿qué pasa si nos vamos a la segunda imagen? ¿Qué puede detonar una imagen como esa con malas intenciones? Un fake news. Andrés Manuel se volvió en un dictador y ya salió con uniforme de militar en Palacio diciendo que… ¿Ven el grado? No sé si me doy a entender. O sea, ¿ven el grado que puede generar algo como esto? O podemos hacer algo, oye, queremos ver al Papa Francisco bailando con López Obrador y pues para un tema de campaña, no sé.
Esto nos está llevando no solo a un tema de cómo vamos a proteger los datos, sino a un problema sistémico de desinformación al que nos vamos a estar enfrentando en los próximos años. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto acá, ponme a Juan XX intentando matar a persona XY? Y esto me crea esa imagen, yo me presento en el Ministerio Público y entrego mi imagen. Eso ya lo puedo hacer hoy. No estoy inventándome algo, eso ya lo puedo hacer hoy. Se estima que en los próximos 3 años va a haber más de 100,000 personas que van a ingresar a la cárcel por información fake. O sea, ¿por qué es importante? Porque hay un correcto mal uso de los datos. Oye, tengo 100,000 fotos mías en el Facebook. Pues esas fotos las puede utilizar una inteligencia artificial y aplicarlas para un tema como estos. Oye, entonces ahí no estamos cuidando la protección de datos, pero por otro lado, pues obviamente se puede tener temas de ciberataque para robarme mi información y producir cosas como estas. ¿Qué otras cosas podemos hacer o qué otros ejemplos? También podemos utilizar, y los invito a todos a que utilicen estas tecnologías para que las entiendan, como decíamos. Y fíjense, aquí yo nada más le puse, hola, favor de crear un reglamento normativo para el control de ciberseguridad de empresas privadas del Estado de México. Y de forma inmediata me empezó a redactar todo un reglamento. No le tuve que hacer nada más. Y yo ahí le puedo contestar, porque esto es como un chat, ahí dice send message. Esta herramienta, por ejemplo, se llama ChatGPT. La pueden utilizar para lo que quieran, le pueden preguntar de lo que sea. Aún tiene errores, pero esta tecnología tiene 6 meses en el mercado. En 2 años, esto va a ser revolucionario. Nuevamente, pongan un signo así amarillo de preocupación por esto. Porque yo aquí le puedo decir, oye, en el capítulo 3, creo que te faltó mencionar la norma de la ley federal tal, y entonces él lo va a corregir y me lo va a agregar y me lo va a dejar como yo exactamente lo necesito. Para usos benéficos, obviamente puede ayudar a hacer mejor mi trabajo, pero para usos negativos, obviamente puede crear implicaciones, ¿vale? Todo tiene que ver con el control de datos, porque esto utiliza datos, y obviamente la detonación. Y estos son ejemplos reales, esto pasó y provocó graves situaciones en el mundo. La primera imagen fue, si no me equivoco, antier. Publicaron esa imagen con inteligencia artificial de un ataque al Pentágono. La bolsa de Nueva York, o sea, que tiene a los mejores analistas, tiene a gente de top level alrededor del mundo haciendo inversiones multimillonarias, cayó en la mentira y la bolsa de Nueva York durante 10 minutos tuvo una caída en sus precios. La desinformación. Pero esa imagen, ¿cómo se creó? Con datos. ¿Qué se tiene que hacer? Regular. ¿Qué tienen que llegar y qué tienen que empezar a tener el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad? Tienen que empezar a desarrollar mecanismos para poder identificar qué es real y qué no es real. Porque así como estamos teniendo esto, también podemos simular la voz de alguien. Con una página pagando $10 ya podemos hacer la voz de quien queramos. No se imaginen si alguien quiere echar al novio, a la novia, no vayan a quererle hacer algo ahí, ¿eh? Pero esto está ahí. Otra fue el arresto de Donald Trump y otra fue que alguien ahí puso al Papa a la moda y también se hizo viral y todos decían, órale, el Papa ya es súper chido. Y pues hicieron eso y pues generó un tema, pues, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pero nuevamente es el uso de los datos y la protección de ellos. Entonces, antes de concluir, pongo acá algunas preguntas que justamente, pues bueno, es cómo auditar el cuidado de los datos en las empresas, ¿no? O sea, un reto es cómo auditamos, cómo logramos que las empresas realmente estén cuidando los datos. Cómo asegurar la implementación de buenas prácticas en la protección de los datos. Cómo aseguramos la implementación de buenas prácticas en temas de ciberseguridad. Y ahora, si alguien te hace un hackeo, eres víctima o hay un culpable. Entonces, ¿cómo podemos tener un balance entre estas dos cosas? De, oye, si me hackearon, pues o fui víctima o fui culpable por no haber hecho lo que tenía que haber hecho, ¿no? Entonces, ¿qué cosas proponemos? Pues bueno, promover la inversión en las áreas técnicas. Antes, cuando alguien estudiaba matemáticas, bueno, incluso yo que estudié matemáticas, bueno, actuaría, pero cuando dije que quería estudiar matemáticas, me dijeron que no porque podía ser maestro, que no es nada malo, pero no hay una expectativa. Y hoy los matemáticos y los físicos
son algunos de los puestos mejor pagados en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Porque ellos son los que crean estos algoritmos. Entonces, hay que tener equipos técnicos e informáticos en las organizaciones. ¿Qué otra cosa? Capacitación constante, estar promoviendo este tipo de foros constantemente, estar capacitando a las diferentes áreas de la organización y no solamente a las áreas legales, sino también a las áreas operativas. Trabajo y colaboración internacional. Definitivo, se tiene que trabajar con otros países porque ellos ya van adelantados en algunas cosas, nosotros en algunas otras, pero hay que trabajar con ellos porque hoy nos pueden hackear de cualquier otra parte del mundo. Entonces, si no trabajamos de la mano con otros organismos, pues el fake news no lo puede generar alguien desde otra parte del país, desde otro país, perdón. Difundir buenas prácticas y su uso, implementar sanciones justas, establecer áreas especializadas y trabajar de la mano con la iniciativa privada. Sin duda, nosotros como iniciativa privada, pues tenemos que trabajar con organismos como ustedes para entender cuáles son las políticas y cómo debemos irlas aplicando. Y pues bueno, hay mucho más que podríamos aquí seguirnos, pero creo que ya vamos un poco tarde en tiempo. Entonces, pues agradecerles y me gustaría abrir unos 5 minutitos, maestros, si es posible, para un par de preguntas y dudas. Pero muchas gracias. Muchas gracias Alonso. La verdad es que pues ha generado mucha inquietud en estos 3 días, precisamente este tema de las inteligencias artificiales, no solamente en el ámbito pues que nos hacías mención respecto vinculado a cuestiones de seguridad, sino también qué pasa, por ejemplo, en el ámbito de otras esferas que también, bueno, son importantes para el desarrollo humano. Y uno de los aspectos que particularmente el primer día salían en las charlas con los especialistas es qué pasa, por ejemplo, con los derechos de autor, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también se está violando estos aspectos que pues definitivamente forman parte de la esfera individual que el Estado debe de tutelar o proteger, ¿no? Nos hicieron llegar la siguiente pregunta, dice: en el contexto general de la ciberseguridad en México, ¿qué pueden o deberían aportar las empresas de tecnología al desarrollo tecnológico de la protección de datos personales? Pues bueno, sin duda las buenas prácticas, ¿no? Estar promoviendo, incluso con las empresas de tecnología, pues tanto promoverlo como aplicarlo. Hay muchas empresas, como lo puse en el ejemplo, muchas de ellas han sido vulneradas porque quizá no tuvieron las mejores prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué deben de estar? Es estar promoviendo, pero ahí es donde va de la mano con los organismos gubernamentales para poder pues tener ciertas normas que nos obliguen, ¿no? Yo platicaba por aquí también que es como salió la norma 35, que era el estado de felicidad y mantener el estado de felicidad de los colaboradores de la organización. Pues yo creo que debería también existir algo así, ¿no? La norma, algo que obligue a las compañías a tener una correcta protección de datos. Porque por como estamos ahora y por las tecnologías que vienen, si no se controla hoy, o sea, si no tenemos un correcto control hoy, sin duda vamos a estar en problemas graves de desinformación y de ciberataques en los próximos 2 o 3 años. Entonces, creo que eso es bueno. Y me gustaría agregar algo más que no puse en la presentación. Y esto ya es futurista, entre comillas, porque no está tan lejos. Pero todos han escuchado a Elon Musk, es el fundador de Tesla, un innovador, visionario y todo, ¿no? Entonces, él es uno de los fundadores de esta tecnología, de esta que vimos, el chat y varias de esas. Pero él sale de esa empresa. Pero entonces, si analizamos a esta persona, Elon Musk, como un visionario, él tiene Tesla, tiene Starlink, que es la del espacio, pero tiene otra que no muchos conocen que se llama Neuralink. Y Neuralink es una empresa que lo que hace es analizar el comportamiento del cerebro. Entonces, analizan tal cual qué piensas. Y pueden buscar un video en YouTube, porque hace 2 años él hizo público los avances que ya tenía con esa compañía, y entonces le ponen unos chips a un animal, a un marrano, y ya detectan qué es lo que está pensando el marrano, y no solo eso, pueden generarle cosas y acciones al marrano a través de hacer movimientos. Eso ya está, ponlo en YouTube y ya existe. Pero cuando analizamos esto y vemos que Elon Musk compra Twitter, ¿qué creen que está comprando con Twitter? ¿Un juguete, una red social? Está comprando
los datos, está comprando el entendimiento de cómo opera el humano y cómo reacciona a través de pensamientos, emociones y todo lo que está sucediendo. Entonces, o sea, si lo vemos así yo tengo toda la data y ahora puedo saber qué piensas. Entonces ahora los datos ya no solamente es de los dispositivos que vamos a usar, esto se está yendo a un punto en el corto plazo de cómo cuidar lo que pensamos. O sea, ya no sé si llamarlo datos. O sea, cómo cuidamos lo que piensas. ¿Qué estás pensando para sentarte con tus emociones? Entonces, por eso es la importancia de estarlo manejando y tener un marco regulatorio. Yo creo que es sin duda muy importante. Pero bueno, me emocioné, que me vino a la mente, pero bueno. Muchas gracias, Alonso Santiago. Rápidamente, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, con Bamboo Mobile? Pues adelante, tienes el espacio para hacer ese pequeño comercial. Sí, claro, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página, Bamboo Mobile. El mobile es porque fue la primera tecnología, pero bueno, hacemos prácticamente tecnología para muchas cosas. Y me pueden encontrar también en LinkedIn como Alonso Santiago, y ahí constantemente estamos publicando mucho contenido, ya sea desde mi perfil, contenido interesante acerca de tecnología, o bien en nuestra página de internet. Tenemos un blog donde no spameamos, compartimos información realmente relevante que puede permitir estar muy atento acerca de la tecnología, y obviamente pues nos ponemos a su disposición para todo lo que requieran. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes y espero les haya gustado. Muchas gracias, Alonso Santiago. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alonso Santiago, por tu presencia en este foro. También muchas gracias por tu gran equipo que nos estuvo acompañando en estos 3 días en el stand que se colocó aquí en la Escuela Judicial. Y pues bueno, decirte a nombre del magistrado presidente, el doctor Ricardo Sodi, que esta es tu casa, bienvenido, y pues no necesitas invitación. Muchas gracias. Wow, pues un aplauso nuevamente, fuerte el aplauso. Sin duda alguna, este foro internacional de ciberseguridad y protección de datos personales nos está abriendo el panorama de una manera increíble. Por ello, el Poder Judicial del Estado de México, así como la Secretaría de Seguridad de nuestra entidad, hacen entrega de un merecido reconocimiento para nuestro distinguido ponente, el director general de Bamboo Mobile, Alonso Santiago, para quien brindemos nuevamente un fuerte aplauso. También se le hace entrega de un obsequio, un presente, que consiste en obras de la selección del Poder Judicial del Estado de México con rumbo a nuestro bicentenario. Fuerte el aplauso, por favor, así los despedimos y en breve estaremos dando inicio con nuestra siguiente conferencia. Les recomiendo no moverse de sus lugares porque en breve ya estaremos dando inicio.